bajo el mismo concepto, entonces si quiero construir un polinomio de grado 5, entonces ya voy a necesitar más datos, vamos a decirlo así, ¿no? Más parámetros o en todo caso más velocidad, más condiciones de contorno, ¿no? Entonces, si quiero construir un quíntico, voy a necesitar 6 condiciones de contorno, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo único que vamos a hacer es agregar, ¿no? A esa posición inicial y velocidad inicial, la aceleración inicial, ¿no es cierto? Hasta ahí tendría 3 más 2 de acá, 5, ¿no? Acá también me faltaría una condición de contorno, entonces también le agrego una aceleración final. Eso es lo que dice acá, ¿no? Si para interpoladores químicos, si se desea asignar posiciones, velocidades y aceleraciones del punto inicial y del punto final, voy a tener las 6 condiciones de contorno que estamos mencionando y entonces eso me va a permitir construir un polinomio de orden 5 o finalmente denominado spin químico, ¿de acuerdo? Ya está, ¿no es cierto? Entonces, pudiendo dar a estas los valores que se deseen, de acuerdo a las condiciones pues, del problema que me plantean y cómo se quiere generar la trayectoria. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, dice acá, bien, sea, pudiendo dar a estas los valores que se deseen, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la expresión del polinomio por tramos? ¿No? Si es quíntico, entonces tendríamos, ¿no? A más B por T menos Ti menos 1 más C por T menos Ti menos 1 al cuadrado y así sucesivamente, ¿no es cierto? En el tiempo, donde T es mayor que Ti menos 1 y menor que Ti, ¿correcto? ¿Listo? Y entonces, para construir ese polinomio, ¿sí? Para que quede completamente definido, necesito determinar estos coeficientes. Recuerden eso siempre, ¿no? Los coeficientes A, B, C, D, E y F en este caso, ¿ya? ¿Y cuáles serían las condiciones de contorno? Lo que estamos diciendo, ¿no? Posición inicial, velocidad inicial, aceleración inicial, ¿no es cierto? Posición final, velocidad final, aceleración final. Entonces, con esas 6 condiciones de contorno, entonces yo puedo determinar los valores de quién, de los coeficientes, ¿no? Entonces, ¿cómo construyo los valores de los coeficientes? Eso es a determinar según, ¿no? Entonces, ¿a qué será igual este valor? ¿No? Ya hemos visto varios de los polinomios que ya hemos tratado, el lineal, el cúbico, etcétera. ¿Cómo obtenemos este valor de A? ¿No? Entonces, yo puedo evaluar, ¿no?, al polinomio en el tiempo t igual a 0, por ejemplo, ¿no es cierto? Y entonces, si evalúo, perdón, en el tiempo t igual a t y menos 1 en general, ¿ya? ¿Correcto? Porque ese tiempo no necesariamente tiene que ser 0, ¿no? Puede ser un valor diferente. Voy a evaluar al polinomio en el tiempo t igual a ti menos 1. Entonces, al evaluar eso, esta cantidad se hace 0 y todas las demás 0. Entonces, me queda que si evalúo este polinomio en este tiempo, me quedo con A, ¿no? Pero interpretando este resultado, ¿qué quiere decir el polinomio de posición en el tiempo t igual a t menos 1, ¿no? Entonces hemos dicho que esta sería la posición inicial, ¿no? Entonces, posición inicial. ¿A qué es igual, no, el valor de A? A la posición inicial que me dé o del punto donde quiero partir, pues en todo caso. ¿Estamos? Ya tengo ese valor. Hay que hacer lo mismo con los demás, ¿no?, coeficientes para determinar cuáles son sus valores y eso me ayuda a construir el interpolador quíntico o el spin quíntico en este caso. ¿Estamos? ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Ahora, si quieren desarrollar fórmulas generales, también se puede hacerlo, igual que en el caso de los spin cúbicos que vimos la clase pasada. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa con estos interpoladores químicos. ¿Sí? Hay interpoladores de mayor grado, sí, hay interpoladores de grado
7, o orden no está bien, ya orden es para las ecuaciones, mejor corrijamos esto, ¿sí? Entonces, al hablar de polinomios se habla de grado, ¿no es cierto? ¿Sí? Se habla de grado, ¿ya? Entonces sería interpolador de grado 7 o spline de grado 7 ya sería, ¿no? Entonces, si igualmente, ¿no? Igualmente, vamos a ver qué es lo que pasa en este caso, ¿no? Entonces, si yo necesito o generar un interpolador de grado 7, ¿sí? Y hemos visto, ¿no? En la parte práctica, bueno, con los que nos ha tocado hacer, que hay funciones que son capaces de construir eso, ¿ya? Entonces, esas funciones trabajan justamente con este tipo de polinomios, ¿de acuerdo? ¿Y en base a qué se determina, no? Entonces dice, si se desea pasar por puntos intermedios, ¿no? Entonces acá ya tengo una condición de funcionamiento, ¿ya? Entonces vamos a definir necesariamente puntos intermedios, sí. Esos puntos intermedios, entonces, digamos, ¿no? Ya quiero trazar de acá a acá, pero ya no va a ser entre los dos nomás, ¿no? Sino estoy definiendo un punto intermedio, ¿no? Este punto intermedio, vamos a ponerle así, ¿ya? Estoy definiendo ese punto intermedio, ¿ya? Entonces, ese punto intermedio me va a permitir definir, ¿qué? Más condiciones de contorno, ¿no es cierto? ¿Cuántas necesito? 8 condiciones de contorno, ¿no? Porque ya lo que quiero construir es un polinomio de grado 7, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son esas condiciones de contorno, no? Entonces, acá se nota en la gráfica, ¿ya? Yo quiero construir ahora, ¿no? Un polinomio de orden 7 entre este punto inicial, ¿sí? Y este punto final, ¿correcto? ¿Sí? Y este punto final. Muy bien, entonces es lo que hemos dicho, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a definir puntos intermedios. ¿Cuáles son esos puntos intermedios? Esos puntos intermedios en general son 2, ¿ya? En este caso, ¿listo? Entonces mi polinomio necesariamente va a tener que pasar por esos puntos intermedios, ¿sí? Esos puntos intermedios están definidos como un punto de despegue, ¿sí? Y un punto de asentamiento, ¿correcto? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ¿cuántos puntos tengo? ¿Sí? ¿Cuántos puntos tengo? Entonces, tengo 4 puntos en realidad. ¿Ya? ¿Listo? Con esos 4 puntos yo voy a poder establecer, hemos dicho, 8 condiciones de contorno, ¿de acuerdo? Con esas 8 condiciones de contorno voy a poder construir este polinomio, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones de contorno? Veamos, ¿no? En el punto inicial, ¿qué condiciones de contorno voy a establecer? Voy a establecer la posición inicial, voy a establecer la velocidad inicial y voy a establecer la aceleración, ¿correcto? Entonces, hasta ahí ya tendría cuántas condiciones de contorno. 1, 2 y 3. Me faltaría definir 5 condiciones más de contorno, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Hemos definido el punto intermedio de paso, denominado punto de despegue. En ese punto de despegue, ¿qué voy a definir? Solamente su posición, ¿correcto? Acá está, ¿ya? Solamente la posición. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hasta ahí ya tendría 4 condiciones de contorno. Faltarían otras 4, ¿no? En el punto intermedio de asentamiento, también solamente voy a definir esta condición, ¿no? ¿Cuál es la posición de ese punto? O sea, en ese punto no decido saber cuál es la velocidad, ¿no? En ese punto, o cuál es la aceleración en ese punto. Solamente su posición, ¿correcto? Entonces, hasta ahí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Condiciones de contorno, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces, en el punto final, al igual que en el punto inicial, vamos a definir las últimas 3 condiciones. ¿Cuáles serían? La posición, la velocidad y la aceleración en este punto, ¿no es cierto? Entonces, en este punto tenemos 3 condiciones de contorno, en este punto solamente una, en este punto solamente una y en este punto 3 condiciones
condiciones más de contorno son las 8 necesarias para definir, ¿no? Para definir o poder crear, vamos a decir, el interpolador de grado 7, ¿correcto? A saber, el interpolador de grado 7 para cualquiera de las articulaciones, ¿no es cierto? Entonces acá ya lo podemos definir de esa manera, ¿no? ¿Sí? Donde igual que en el caso anterior o en todos los casos anteriores, para que quede definido completamente este interpolador, necesito determinar cuáles son los coeficientes, ¿ya? Los coeficientes, el proceso que se sigue es el ya mostrado y entonces hay que realizar ese proceso, ¿correcto? En este caso ya vamos a saber, en todos los casos, que A0 siempre va a tomar el valor de ¿quién? De la posición inicial, que es una de las condiciones de contorno, ¿eh? ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso es en cuanto a este interpolador. ¿Ok? Y hasta ahí no más, ¿no? Hemos dicho que si tuviéramos una cantidad de puntos de una trayectoria cualquiera, ¿no? Por ejemplo, si tengo, se me ocurre 15 puntos para poder construir una trayectoria a través de ellos, ¿puedo hacerlo? Sí, existen métodos numéricos que me van a permitir eso, ¿no es cierto? Sí, pero su coste computacional es demasiado alto, ¿ya? Es muy alto, ¿sí? O sea, tendría que construir, si tengo 15 puntos, tendría que construir un polinomio de grado 14, ¿sí? Y eso me va a garantizar sí o sí que va a pasar por ahí, se van a garantizar todas las derivadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el método numérico, a medida que crece el número de puntos, va a tener más coste computacional, ¿no? Y entonces la trayectoria es una, vamos a decir, son valores que se necesitan casi de forma instantánea porque son las órdenes que va a recibir el robot para moverse, ¿no? Entonces, si yo genero una trayectoria y me va a salir después de 5 minutos de procesamiento la respuesta, entonces el movimiento se va a realizar recién a partir de ese tiempo, ¿no? O sea, cuando ya de repente no sea ni necesario. Pregunta. ¿Este es el método de menor coste computacional? ¿Cuál? El que estamos aprendiendo. La construcción de polinomios. ¿En general? ¿O Sí, o sea, ¿a qué te refieres? ¿Al de orden, grado 7? El spline quíntico y el interpolador de No, pues en todo 7. caso el de menor coste computacional sería el cúbico, porque solamente tengo que definir por cada spline cuatro coeficientes, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero en cambio acá tengo que definir 6 coeficientes, ¿sí? Y en este tengo que definir 8 coeficientes, de la 0 a la 7, ¿no? O sea, mientras más grado tiene, obviamente más es el coste computacional, eso es lógico, ¿sí? Si en este caso no se podría o despegue o asentamiento sería de grado, digo, de grado 6, o sí o sí tiene que ver despegue y asentamiento así de la parte. Claro, o sea, en este caso la trayectoria va a tener esta forma, ¿no? Ya, y entonces por eso yo defino este punto de despegue y este punto de asentamiento, que son puntos intermedios que se está definiendo dentro de la trayectoria, ¿no? Y entonces, ¿qué defino en este punto de despegue? Solamente la posición, es decir, en el punto T1 yo quiero que el valor de la trayectoria articular tenga este valor, ¿no? ¿Correcto? Ahora, acá también una situación, ¿no? Puedo iniciar acá, ¿sí? Y voy a terminar acá, ¿sí? Entonces, esto sería así, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Y ahí mismo yo puedo definir, ¿no? Este va a ser el punto de despegue, este va a ser el punto de asentamiento. Puede ser así, ¿no? O sea, este valor y este valor puede ir en subida o puede ir en bajada. Depende, esto va a depender de cuál es mi punto inicial y cuál es mi punto final, ¿no? Si es esto de acá, acá yo tendría que definir dos puntos intermedios, digamos, ¿no? Dos puntos intermedios. ¿Ya? O sea, este punto de, no sé, se me ocurre por acá y este punto de acá, que sería mi punto de despegue, listo, voy a pasar por ahí. ¿Estamos? Este sería cuando voy de un valor menor a un valor mayor, ¿no? Un valor menor a un valor mayor. Recuerden que esto es valor angular o valor de desplazamiento, ¿correcto? ¿Sí?
porque es un valor articular, ¿no es cierto? Y las articulaciones solo son rotacionales o solo son de traslación, no hay más, ¿no? En robótica hemos dicho, ¿ya? Y entonces, normalmente si mi robot, en su caso, como en el caso de ustedes, es articular, entonces este es un valor articular, un valor angular, pues, ¿no? Pues yo quiero que cambie, ¿no? Si estos son ángulos, entonces mi articulación se mueve dentro de menos 180 a 180 grados, entonces este puede ser pues 50 grados y acá será pues 90 grados el final, por ejemplo, ¿no? Entre esos dos valores yo quiero construir un polinomio. Primero, esta gráfica es, o sea, me dice que es articular, pero también puede ser de desplazamiento. Claro, este valor, este es articulación, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero también puede ser desplazamiento. Claro, que puede ser desplazamiento, porque este es un valor de la articulación, ¿no? O sea, este es un valor para la articulación. Si es de desplazamiento, será pues una longitud, ¿no es cierto? ¿Sí? Será una longitud. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que pasa con este interpolador de grado, como hemos dicho, ¿no? Grado 7, ¿ya? Bien. A ver, entonces, veamos qué pasa por acá. Listo. Para, ¿qué vamos a decir? Facilitar o que nuestras trayectorias no tengan tanto coste computacional, entonces entre determinados puntos podemos movernos con interpoladores de diferentes tipos, ¿ya? Vamos a definir a este interpolador trapezoidal, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa con este interpolador trapezoidal? ¿No? Evita, dice, que la velocidad varíe durante la mayor parte de la trayectoria. Ya está. Entonces, ahí yo tengo una justificación para el uso de este interpolador, ¿no? Supongamos que vamos a movernos entre dos puntos que están en el espacio, ¿no es cierto? Recuerden que el trabajo parte del espacio de la tarea, ¿ya? Y entonces, si parte del espacio de la tarea, entonces yo tengo un punto inicial en coordenadas cartesianas y tengo un punto final en coordenadas cartesianas, ¿correcto? Y entonces, ¿qué pasa si yo quiero trazar una línea entre esos dos puntos, ¿no es cierto? Y eso es una trayectoria fija, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? No es una trayectoria a libre albedrío. Yo quiero que el robot se mueva por ahí y a una velocidad constante. Entonces, ¿qué se está justificando, no? En la mayor parte de la trayectoria, el robot se va a mover con una velocidad constante para desempeñar una determinada tarea, ¿no? ¿Qué puede ser esa tarea? No, siempre hemos comentado esto. Puede ser pues una soldadura, un arco de soldadura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues para trazar un arco de soldadura sin problemas, ¿qué tengo que conservar? Que la velocidad sea constante. Eso hacen los soldadores, pues los operadores, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso, ese movimiento lo va a hacer el robot, ¿ven? Entonces, se parametriza de tal manera que se mueva a una velocidad constante. ¿Eso es justificable acá? Sí, ahí está, ¿no? Entonces vamos a mover a una velocidad constante, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, entonces este interpolador va a tomar una forma específica, ¿no? La velocidad va a ser constante entre determinados puntos, ya está, ¿no? Listo. Entonces, para ello dice, se utiliza un interpolador lineal de velocidad constante durante todo el trayecto, salvo, dice, las cercanías de cambios de dirección, donde se usa un interpolador de segundo grado, ¿correcto? Entonces veamos cómo en un gráfico se interpreta eso de mejor manera, ¿no? De mejor manera. Ya, ahí está el interpolador, ¿sí? Ahí está el interpolador trapezoidal, ¿correcto? ¿Qué es lo que quiero yo, no? Que durante la mayor parte, ¿sí? Durante la mayor parte del movimiento articular, ¿sí? ¿No? Durante la mayor parte del movimiento articular, la velocidad sea constante. Ahí está la velocidad constante, ¿bien? ¿Correcto? Ya está. ¿Ven? Recuerden que la velocidad es la derivada de la posición. Entonces, ¿qué tendrá que ser este interpolador de acá? ¿No? Tendrá que ser, pues, lineal,
¿no es cierto? ¿Sí? Para que cuando lo derive yo tenga un valor constante, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Y la aceleración, cuando la velocidad es constante, ¿qué pasa con la aceleración? La aceleración es cero, ahí está, ¿no? La aceleración es cero, ¿correcto? Ya está, ¿no? Entonces, ese tipo de interpolador trapezoidal también está definido en base a tres tramos, vamos a decirlo, ¿no? También por eso se le conoce como un interpolador a tramos, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, interpolador trapezoidal. Vamos a trabajar el caso, porque hay casos también, ¿no? En este de acá específicamente, el caso es de velocidad inicial y final nula. O sea, partimos de una velocidad nula y vamos a llegar a una velocidad nula también, o cero, ¿no es cierto? ¿Listo? Ya está. Entonces, el interpolador va a tener tres etapas, ¿no? Hemos dicho, tres tramos. Uno denominado el tramo de arranque, ¿correcto? Otro denominado el tramo de mantenimiento, ¿sí? Y otro denominado el tramo de frenado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en el tramo de arranque, ¿sí? Hemos dicho que se permite, ¿no? Una interpolación de tipo cuadrática, ¿ya? De tipo cuadrática. En el tramo de mantenimiento, la interpolación es lineal, ¿no? La interpolación es lineal. Y en el tramo de frenado, la interpolación también es cuadrática, ¿correcto? Entonces, cuadrática, lineal, cuadrática, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué va a permitir esas etapas cuadráticas, estas dos de acá que estamos señalando, ¿no? Esta sería la etapa de mantenimiento, vamos a ponerle así. Esta sería la etapa de arranque, le vamos a poner así. Y esta sería la etapa de frenado, ¿no? ¿Correcto? Ya, igual, siempre partimos, ¿no? De que queremos ir de un punto inicial articular, ¿no? A un punto final articular también, ¿ya? Estamos trabajando las trayectorias en el espacio articular, ¿no? Muy bien, entonces, ahí están las etapas, ¿sí? Y entonces las formas de los polinomios ya están dadas, ¿sí? ¿Por qué se llama trapezoidal? Por la forma que me genera la velocidad, ¿no? La velocidad acá es ascendente en forma lineal, ¿no? Porque es la derivada de este polinomio de acá, pues, ¿no? Y la velocidad acá es lineal, pero dependiente negativa para la etapa de frenado, ¿no es cierto? Debido también a este polinomio cuadrático, ¿correcto? Listo. ¿Y qué pasa con las aceleraciones? Las aceleraciones en el tramo 1 va a tener un valor constante y acá va a tener también un valor constante pero negativo. O sea, que va a ser una desaceleración, ¿no es cierto? Desaceleración para llegar pues a una velocidad final nula, ¿no? Que es este caso. ¿Ven? Partimos de una velocidad final inicial nula y llegamos a una velocidad inicial o final, perdón, nula. ¿Ya? Las formas de los polinomios ahí están, dadas, ¿correcto? ¿Se puede calcular? Claro que sí, ¿no? Pero ya eso no es relevante, ¿no? Si nos están dando ya las formas de los polinomios, en todo caso su uso, ¿de acuerdo? Veamos que hay algunas cosas ahí que analizar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? En este polinomio, esto lo interpretamos como posición inicial, ¿no? Sin embargo, tenemos este valor de S y este valor de A acá, ¿no? Bueno, T es pues la variable de la cual es el polinomio, ¿no? La variable independiente. Entonces, veamos qué cosa es S, ¿no? Veamos qué cosa es S. S viene a ser signo nada más, no es un valor. Ya, ahí dice claramente signo, ¿no? Y el signo sale de la resta del punto al cual queremos llegar menos el punto del cual partimos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en este caso, pues, estamos partiendo de un punto menor hacia un punto mayor, ¿no? Entonces, este es mayor que este, sí, ¿no? Entonces será el signo positivo, pues en este caso, ¿no es cierto? Signo positivo, ahí está, ¿no? Listo, ¿y A qué cosa es? Es la aceleración máxima permitida, ¿no?
¿Qué cosa es la aceleración máxima permitida? Como acá me voy a desempeñar con un valor constante de aceleración, ese valor de aceleración tendrá que ser menor en este caso a la aceleración máxima que tenga mi actuador, ¿ya? Entonces, si mi actuador me permite desarrollar, según una planificación de la trayectoria, estas aceleraciones, entonces puedo implementar este tipo de interpolación. Si la aceleración máxima permitida es mayor, ¿no?, que lo que me permite mi actuador, entonces no podré usar pues este tipo de interpolación o voy a tener dificultades, ¿no es cierto? Recuerden que el actuador va a mantener esta aceleración, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si esto o en positivo o en negativo, ¿no? Y esto tiene que ser trabajado por quién, en realidad, por mi actuador, ¿no? Por el motor que se esté usando en este caso, ¿ya? Entonces, ese dato va a tener consideración dentro de los cálculos, ¿no? Y lo mismo en esta segunda ecuación, ¿no?, que es el tramo de mantenimiento, tenemos involucrada esta B, ¿no? Esta B, ¿qué significa? Es la velocidad máxima permitida, también referida al actuador, ¿correcto? Ya está, ¿no? Entonces, esos en todo caso, ¿qué vienen a ser? Datos, pues, datos del actuador que estamos utilizando, ¿no? Por lo demás, ahí ya todo lo demás se puede trabajar, ¿no?, en base al planteamiento que tenga la problemática, ¿ya? T se calcula de esta manera, ¿no es cierto? En función de la velocidad y la aceleración máximas permitidas, el signo y ¿no? Ahora, la definición de los tramos también está acá, ¿no? T y T mayúscula menos tau, ¿ya? Entonces, tau, ¿qué cosa es? Tau es esta relación, ¿ya? Velocidad entre aceleración, ¿correcto? Entonces, todo está acá dentro de las expresiones, ¿sí? La situación está en emplear las expresiones de la manera más adecuada, pues, ¿no es cierto?, para poder determinar, ¿ya? Entonces, ¿qué era un interpolador trapezoidal? Correcto, empecemos por ahí, ¿no? Para crear un interpolador trapezoidal, ¿qué necesito? Necesito estos datos, ¿no? Correcto, listo, y en base a esos datos ya se puede construir todo lo demás, ¿no? Entonces, obviamente, también, ¿qué vienen a ser datos acá? Los tramos, pues, ¿no? ¿Cuáles son los tramos que me piden, ¿no? Quiero realizar el movimiento en tal cantidad de tiempo, ahí está, todo este es el tiempo, ¿no es cierto? Quiero que el tramo de asentamiento dure tal cantidad de tiempo, el otro dure tal y así por el estilo, ¿no? Entonces, en base a eso voy construyendo, ¿no?, mi data, y en base a eso construyo finalmente el interpolador, ¿ya? ¿Está bien? ¿O tienen alguna pregunta de trapezoidal? No, ese es un dato. Ese es un dato. Claro, eso son hojas de datos. No se haga. ¿Correcto? Lo que si tú harías es esto, ¿no es cierto? En base a los datos que te den, tienes que construir, ¿no?, respetando esto. ¿No? O sea, que esto no sobrepase pues, el valor nominal de acta de la Ese es el gordillo, ese es el gordillo. Bien, ¿alguna consulta más en esta hoja? Este es otro interpolador a tramos, ¿ya? Este se llama interpolador a tramos de ajuste parabólico, ¿no? A ver,
¿cuál es el concepto para utilizar este tipo de interpolador? ¿No? Pues nosotros tenemos que hacer el movimiento entre estos tres puntos, por ejemplo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ya hemos dicho, ¿no? Lo más fácil sería construir tal vez un interpolador lineal, ¿no? Entonces digo, ya pues voy a utilizar, podemos dar estos puntos, esto de ahí, ¿no? ¿Correcto? ¿Listo? Para hacer el movimiento lo más rápido posible, ¿sí? Pero ¿qué sucede en este punto, no? En este punto va a haber un cambio de dirección, ¿no? Cambio de dirección, ¿ya? Entonces, ese cambio de dirección, si yo trabajo con estos interpoladores, por ejemplo, ¿sí? Lineales, entonces este interpolador lineal va a crecer y este interpolador lineal, en este punto exactamente qué va a suceder. Va a tener que frenarse, ¿no? Como habíamos explicado, ¿ya? Va a tener que frenarse. Entonces, ese freno va a perjudicar el ciclo de trabajo, el ciclo de producción del robot. Y entonces, no, si este freno, que puede ser muy poco el tiempo, pero en la acumulación de la tarea significa mucho. Ya también demostramos eso, ¿no es cierto? Entonces, para evitar eso, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Vamos a construir un interpolador que en vez de llegar al punto exacto, ¿no? Tenga este comportamiento, ¿no? Y entonces el movimiento va a ser continuo. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Ya? Bien, ese interpolador se llama de esta manera, ¿no? De ajuste parabólico, ¿no? También hay casos, en este caso es la velocidad inicial y final son no nulas. ¿Sí? Entonces, algunas acotaciones de lo que se ha dicho y aclarando también, ¿no? Al tener varios puntos, dice la velocidad de paso por los puntos intermedios no debe ser nula, ¿no es cierto? Para no perjudicar el ciclo de trabajo, lo que hemos dicho, ¿no? O sea, no vamos a llegar a este punto con velocidad cero y otra vez comenzar, ¿sí? Entonces, la velocidad dice que los puntos intermedios no debe ser nula, pues daría lugar a movimientos discontinuos, ¿sí? ¿No? ¿Listo? Entonces se puede conseguir, dice, variaciones suaves de una velocidad a otra, ¿no? A costa de no pasar exactamente, ¿no? La dificultad de este interpolador es lo que está subrayado ahí, ¿no? Yo no voy a pasar exactamente por este punto, ¿no? Entonces, ¿eso qué me va a generar? Un pequeño error, ¿no? Vamos a marcarlo ahí ya. Ese va a ser el error, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Ese error tiene tolerancia. Ese error tiene tolerancia. Pues claro que tiene una tolerancia, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, la tarea me exige que pase exactamente por ese punto. No, es parte simplemente del movimiento. Entonces, a fin de no hacer un movimiento discontinuo, puedo emplear este tipo de interpolador. ¿Ven? ¿Correcto? Ya, de eso se trata, ¿ya? Listo. Entonces, el error disminuye, dice, al permitir tiempos de cambio de trayectoria T más pequeños, ¿no? Siendo nulo si no se utilizase tramo parabólico, ¿no? T igual a 0. Al hablar de ese T, estamos hablando de estos valores, ¿no? De estos valores de acá. Y la aceleración A pudiese tomar el valor infinito, ¿no? Entonces, si esto tiende a 0, esto va a crecer la aceleración, ¿no? En cambio, acá estamos con un límite, ¿ya? Ingeniero, ¿se puede usar esos interpoladores, diferentes interpoladores, en diferentes secciones de una misma trayectoria o Claro. sí? Sí. Recuerden que la trayectoria es una conexión de puntos, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de esto, si se presenta esto, yo puedo utilizar un interpolador parabólico como este, en vez de construir dos sprints cúbicos o quínticos de los que hemos visto entre estos tres puntos. ¿No? ¿Cuál va a ser la diferencia? Primero, el coste computacional, porque acá vamos a ver, este tramo hasta acá, ¿qué va a ser? Lineal, nada más, pues, ¿no es cierto? O sea, ¿cuántos coeficientes tengo que calcular? Solamente dos.
¿no? En cambio, en el otro, en el cúbico, tengo que calcular 4 coeficientes. En total, ¿cuántos coeficientes voy a calcular? Si son cúbicos, tengo los 3 puntos. Voy a calcular 8 coeficientes, ¿no? 4 en este tramo, 4 en este tramo. ¿Correcto? En este caso, no, solamente 2 acá y la parte parabólica, ¿no? Disminuye de todas maneras, ¿ya? Bien, entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, a costa de no pasar por el punto especificado, construimos un tramo parabólico, ¿sí? Hay que definir esto de acá, ¿no? Estos tiempos, ¿ya? Que son cualquiera, ¿sí? Y partimos siempre de una posición inicial a una posición final, ¿ya? Pasando por este punto con la salvedad que hemos dicho, ¿no? ¿Qué va a permitir este interpolador? ¿No? Este movimiento va a ser lineal, entonces en esta parte la trayectoria de velocidad va a ser constante, ¿no es cierto? ¿Sí? En esta parte de acá la velocidad va a disminuir o va a aumentar según sea, ¿ya? Recuerden que una parábola puede ser así, ¿cierto? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces va a depender de eso, ¿ya? Y luego acá, en este tramo, vamos a tener también un desempeño lineal, entonces su velocidad va a ser constante, negativa, ¿no? Porque estamos acá de subida y acá estamos de bajada. ¿Correcto? ¿Listo? La aceleración se va a mantener en 0 y simplemente va a tener un valor constante en el tramo parabólico. ¿Listo? Muy bien. Entonces, las ecuaciones para este interpolador son las que se muestran, ¿no? Para los tramos rectos son lineales, ¿no es cierto? Ahí está la interpolación lineal, ¿ya? Borremos esto. ¿Listo? Para el tramo lineal, ¿no? Para los tramos lineales tenemos un interpolador, eso, lineal, ¿ya? Los cálculos están dados, ¿no? Para estos valores, ¿correcto? Y el único dato que no tenemos, o que no está, es este de acá, ¿no? ¿Qué viene a ser, como hemos dicho, la aceleración máxima permitida también? Tiene que ver con el actuador, ¿ya? Tiene que ver con el actuador. Bien. En el tramo parabólico tenemos, ¿no? Polinomio de grado 2, correcto, con todos los valores definidos. ¿Listo? Bien, entonces está también definido este tramo parabólico. Recuerden lo que hemos dicho acá. La parábola también puede ser en sentido contrario, ¿ya? Esto dependiendo de cómo sea el punto intermedio, pues, ¿no? O sea, en este caso la parábola sería así, ¿no? Si tenemos 3 puntos así, entonces este punto intermedio sería así, ¿no? La parábola. ¿Ya? Entonces en ese caso, cuidado con la definición, ¿no? de los valores adecuados en los tramos, sobre todo, ¿ya? Bien. Entonces, de los más usuales, ¿no? De los más usuales, estos son los polinomios por tramos, ¿no? Veamos, para el ajuste parabólico también hay otra manera de calcular, ¿correcto? El primer tramo lineal, el segundo tramo parabólico
esta forma, acá nos damos cuenta de los tiempos, ¿no? Los tiempos. Y cómo determinamos el valor de A, ¿sí? Y esto también me permite definir el valor del error, ¿ya? Entonces, el valor del error normalmente se da y esto me va a permitir definir el valor de A, ¿correcto? Y también establecer pues estos valores, ¿no? De los tiempos de paso, ¿ya? Esos son los tiempos que van a permitir calcular en qué momento voy a pasar, ¿no? O en qué momento me voy a desempeñar linealmente y en qué momento me voy a desempeñar de forma cuadrática, ¿correcto? A ver, vamos a me estoy refiriendo a esto, ¿no? A estos tramos, ¿ya? ¿Listo? Entonces, dependiendo de la data, esos valores salen, ¿sí? O viceversa, ¿no? Si me dan estos valores de A y D también salen. Bien, entonces, dentro de esos interpoladores de los más usuales, ¿ya? Acá tienen un problema, pueden resolver un problema de ese tipo, aplicando todo lo que hemos dicho, ¿no? En general es una trayectoria lineal o ajuste parabólico para una articulación girada en 5 grados y se desea que gire 20 grados más en 2 segundos, ¿ven? Además se requiere que pase por 10 grados al cabo de un segundo. La aceleración permitida es de 60 grados por segundo al cuadrado. Dibujar aproximadamente las trayectorias de la posición, de la velocidad y la aceleración articular en cada uno de los tramos, ¿no? Este es un problema de un examen en determinado momento. ¿Ya? Pueden resolverlo entonces, ¿de acuerdo? Vamos a terminar el problema que se ha planteado. Bueno, este es para la parte práctica. Jóvenes, ¿no pueden prestar atención? A ver, entonces acá tenemos una tarea para la parte práctica de programación más que nada, ¿no? Para generar spin cúbicos y ajuste parabólico. ¿Listo? Bien. Dentro de los interpoladores a tramos hemos mencionado los dos más usuales, pero existe ya una temática general ahí, ¿ya? Que podemos crear otras trayectorias en general. A ver, veamos el planteamiento, dice, ¿no? Podemos conseguir, dice, transiciones suaves, ¿no? El afán es ese, que el movimiento sea continuo, suave, ¿de acuerdo? Que no haya movimientos bruscos, ¿no? Entonces, si necesitamos eso, los grados ¿no? Como hemos dicho acá, del polinomio, necesariamente van a tener que ser elevados, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si el orden es muy alto? Se van a producir comportamientos erráticos en puntos intermedios. Esta es una acotación que pasa cuando el grado del polinomio es muy alto, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace en general, no? La interpolación a tramos, ¿ya? Los interpoladores que hemos visto, el trapezoidal, el parabólico, me ayudan de cierta forma a solucionar ese tipo de problemas, ¿no? Pero han visto que hay en ciertos casos, por ejemplo, del parabólico, la velocidad pasa de ser positiva a negativa, ¿no es cierto? Con saltos todavía, ¿no? Entonces, hemos visto ese caso, ¿no? El trapezoidal es este caso, ¿no? Cuadrático de mantenimiento y cuadrático, ¿no es cierto? ¿Sí? O también el parabólico que hemos visto, ¿no? Lineal, cuadrático, lineal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese caso? Miren, lo que dice acá, ¿no? Los tramos de despegue y asentamiento son la máxima
aceleración, ¿no? Y el tramo intermedio se realiza a máxima velocidad. ¿Qué va a pasar con eso? Va a sobreexigir al actuador, ¿no es cierto? Recuerden que el actuador es el que va a realizar el movimiento, ¿no es cierto? Entonces para evitar eso, podemos generar tramos, pero que tengan un mayor grado, ¿correcto? Que tengan un mayor grado. Entonces ahí dice, son deseables transiciones suaves, por lo que suelen usarse en cada segmento, splines de orden cúbico, de orden 4 o de orden 5, y empieza a surgir ya combinaciones posibles, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, acá podemos generar en los tramos, a ver, lo que dijimos, ¿no? Si quiero llegar de un punto inicial a un punto final, entonces puedo hacer esto, ¿no? Definiendo los puntos intermedios, ¿correcto? Entonces voy a tener 3 tramos, ¿no? Voy a tener los 3 tramos, entonces estos polinomios, a fin de, ¿no? A fin de garantizar un movimiento suave, no brusco, etcétera. Entonces, este polinomio podría ser de grado 5, este podría ser de grado 3 y este también podría ser de grado 5. O viceversa, ¿no? Este podría ser de grado 3, este de 5 y este de 3. O sea, ya las combinaciones que puedan darse, ¿ya? Vamos a analizar nosotros esta interpolación, ¿no? Y cómo la determinamos, ¿ya? Y ese es el interpolador que se les va a pedir para su proyecto. ¿Correcto? Ese es el interpolador que se les va a pedir, en base al cual se va a construir su planificador de trayectorias, ¿no? Y entonces, evaluación, examen, cualquiera de las combinaciones que se puedan generar. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, veamos cuál es la metodología a seguir y ahí quedamos, ¿ya? Listo. Entonces, estábamos justificando el porqué del uso de este tipo de interpoladores, ¿no? Dice, con el objetivo de que el movimiento del robot sea suave y esté de acuerdo con las restricciones de los actuadores, se divide cada trayectoria articular en 3 segmentos, ¿no es cierto? ¿Sí? Correspondientes a la aceleración del motor, el periodo de velocidad máxima y la desaceleración o frenado del motor. Acá está esa parte, ¿ya? La aceleración del motor, la velocidad máxima que se desarrolla, el movimiento y el frenado del motor. Esos son los 3 tramos, ¿no? En los cuales hay que definir los interpoladores. La gráfica siguiente dice muestra esta división en la que se puede observar cómo los periodos de aceleración y frenado ofrecen un movimiento suave del robot, ¿no? Entonces, este es un movimiento suave, este también es un movimiento suave, ¿correcto? ¿Ya? Los segmentos, dice, se ajustan de forma que los puntos de cambio, despegue y asentamiento, no cambien ni la velocidad ni la aceleración. ¿Qué quiere decir eso, no? Quiere decir que en estos puntos, acá, ¿no? El punto de despegue y el punto de asentamiento, que ya lo hemos visto, ¿sí? Que debe haber una continuidad, ¿no? En el movimiento. ¿Qué significa eso? ¿No? Que la velocidad en este punto final para este tramo debe ser la velocidad inicial para este tramo. La velocidad final en este tramo debe ser la velocidad inicial para el tramo final. Eso va a garantizar que la continuidad, ¿no es cierto?, del movimiento. Pasará lo mismo, pues, las posiciones ni hablar, ¿no? Lo que es la posición inicial acá, ¿correcto? Es la posición final de este tramo, ¿no? Y acá también, ¿no? Lo que es la posición inicial de este tramo es la posición final de este tramo. Lo mismo con las aceleraciones, ¿ya? Entonces, a fin de que el movimiento sea suave, entonces, ¿no? Se tiene que garantizar esa continuidad, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a ver que en los segmentos diferentes se pueden construir polinomios de diferente grado, ¿no? El caso que vamos a analizar es el 4, 3, 4, ¿no? Entonces, acá vamos a tener un polinomio de orden 4, acá vamos a tener un polinomio de orden 3
Entonces, ahora encontremos, ¿no? Para las continuidades, el polinomio de grado 4, ¿sí? El polinomio de grado 4 va a permitir, vamos a tener que definir ahí cuántos, 5 coeficientes, ¿correcto? En el otro lo mismo, ¿no? En este caso 5 coeficientes y acá 4. Entonces hay que definir 14 coeficientes, ¿ven? Para crear esa trayectoria, ¿ya? Entonces ese es el trabajo que vamos a observar cómo es que se hace, ¿no? Y analizar un poquito cómo es que se hace, ¿ya? Bien, entonces si tenemos que definir esos polinomios, definimos nuestras restricciones, ¿no? O nuestros valores de contorno, que también hemos dicho que se les llama de esta manera, ¿no? Las restricciones en los puntos de control que se utilizan, dice, para resolver el cálculo de los polinomios interpolares son los siguientes, ¿no? Entonces, esto va a ser en el tramo 1, ¿no? En el tramo 1, ¿correcto? ¿Qué vamos a tener? ¿No? O el tramo donde se inicia el movimiento. Como parámetros vamos a tener la posición, la velocidad inicial, que normalmente es nula, partimos de una velocidad 0, ¿sí? Y la aceleración inicial, que también normalmente es nula. ¿Correcto? Ya está. Listo. En la posición intermedia, ¿no? En T1, o sea, a ver, por acá, hemos visto que el movimiento es así, ¿no? Correcto, y entonces hemos dividido acá. Entonces, estos son los 3 tramos, ¿sí? Pero estamos en este punto, ¿no? En T1, ¿ya? Si este es T0, entonces este es T1, este es T2, y acá tenemos el punto final, los T3. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahí están los tramos, ¿ya? Entonces, en la posición intermedia, en T1, ¿no? Vamos a tener definida una posición, ¿sí? Debe haber continuidad en posición, obviamente, ¿no es cierto? Si no abrimos salto, pues, ¿no? ¿Correcto? O sea, es lo que hemos dicho, ¿no? La posición final para este tramo debe ser la posición inicial para el siguiente tramo, ¿no? Debe haber una continuidad en la posición, una continuidad en la velocidad y también debe haber continuidad en la aceleración, ¿no? Entonces, las aceleraciones finales acá y velocidad final, la aceleración final son las iniciales para el siguiente tramo. A eso se refiere con la continuidad, ¿ya? Luego tengo en la posición intermedia, ¿no? T2, ¿ya? Igual, lo mismo, ¿no? Lo que estamos explicando, ¿sí? Continuidad en posición, en velocidad y en aceleración. Y la posición final en T3, o sea, acá estamos hablando, ¿no? ¿Cuáles son sus parámetros? La posición propiamente dicha, la velocidad final y la aceleración final, que normalmente también son nulas, ¿no? O sea, llegamos de este movimiento hasta acá y ahí quedamos, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esos van a ser nuestros parámetros, ¿no? Pues todos esos parámetros se reflejan ahí en ese gráfico, ¿no es cierto? ¿Sí? Todo lo que hemos dicho, ¿ya? Ahora analicemos parte de ello para poder hacer el análisis de cómo conseguimos la solución de esta trayectoria. A ver, vamos a ver, ¿ya? ¿Listo? Entonces, acá, estos son los puntos, ¿no? Que hemos dicho, ¿ya? Este es el punto, ¿sí? T0, T1, T2, T3, ¿no? En general, ¿ya? Acá tenemos posición inicial, velocidad inicial, aceleración inicial. Acá, posición inicial, velocidad inicial, aceleración inicial para este tramo, que son las finales de este tramo, y así, ¿no? Esos son los valores, ¿no? Entonces, ¿esto qué me define? La continuidad, ¿no? Tanto en posición, en velocidad y en aceleración en este punto, ¿ya? Correcto, lo mismo sucede acá, ¿no? Continuidad en velocidad, en aceleración, en posición, perdón, velocidad y aceleración en este punto, y así. ¿Listo? Acá, como pueden ver, en este punto, ¿sí? En este punto que tenemos, posición inicial, velocidad inicial, aceleración inicial, ¿no?
Y en este punto tenemos posición final, velocidad final, aceleración final. ¿Correcto? Listo. Entonces, en base a eso, empezamos la construcción de la trayectoria, ¿ya? A ver, en el primer segmento vamos a definir, ¿sí?, un polinomio de grado 4, ¿no es cierto? O de cuarto grado que especifica el intervalo de aceleración del motor. Entonces, la posición se va a definir en ese primer tramo de esta manera, ¿no? Con un polinomio de grado 4, ¿no? En el segundo segmento de la trayectoria, el polinomio para la posición va a ser este de acá, ¿no? De grado 3, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿no? Por sus respectivos coeficientes. Y acá en el tercer segmento de la trayectoria, el último, también vamos a tener un polinomio de grado 4, ¿ya? Los coeficientes que tengo que hallar son todos estos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí están, ¿ya? ¿Listo? Son los 14 coeficientes que hemos dicho, ¿sí? 5 acá y 4 acá, ¿ya? Respecto de los coeficientes, ¿sí? El primer número me indica en qué tramo estoy, ¿ya? Primer tramo, segundo tramo, tercer tramo. Y el segundo número me indica el número de coeficientes, ¿no es cierto? Según la potencia, ¿ya? Este es el coeficiente 4 para la potencia 4, coeficiente 3 para la potencia 3 y así sucesivamente, ¿no? Este sería el coeficiente 3 para la potencia 3 en el segundo tramo. Eso es lo que quiere decir eso, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, esos son los polinomios que tengo que construir, ¿no es cierto? Y de los cuales tengo que determinar, ¿qué cosa? Tengo que determinar sus coeficientes. Listo. Empecemos la construcción, ¿ya? ¿Listo? ¿Qué hacemos? Para un mejor entender y un mejor trabajo, lo primero que vamos a hacer es normalizar, ¿sí?, cada segmento, ¿no?, de tiempo. O sea, en qué tiempo se desarrolla el movimiento, ¿sí? Y para hacerlo más sencillo, el trabajo, el segmento va a ser de 0 a 1. O sea, comienza en 0 y termina en 1. 1 no es un segundo, por si acaso, ¿no es cierto? Está normalizado, es una unidad de tiempo, ¿no? Que puede ser una cantidad de segundos o fracciones de segundos, o sea, es una unidad de tiempo. ¿Listo? Esto de acá, ¿ya? Bien, al normalizar lo normalizamos mediante esto, ¿no es cierto? O sea, si este es el tiempo 1 y este es el tiempo 3 segundos, esos 100 segundos, entonces todo este tiempo lo normalizamos con ese 0 y con ese 1, y entonces cualquier tiempo ahí se normaliza de esa manera. ¿Listo? Muy bien. Ahora, definimos, ¿no? ¿Cuál va a ser la velocidad de cualquier articulación, ¿sí?, en ese tramo, ¿no es cierto? En ese tramo va a ser la derivada, ¿sí?, la derivada del polinomio de posición con respecto a tau, ¿no es cierto? Porque estamos trabajando con respecto a tau, ¿no? Entonces, pero queremos trabajar respecto del tiempo. Entonces, la posición, la derivada de la posición respecto del tiempo, ¿sí? Y acá derivamos respecto de este factor, para que tengamos la derivación respecto de tau, ¿no? Y entonces, si encontramos esta derivada de tau con respecto a tau, ¿cuál es? ¿No? Acá, de acá, si esté, entonces la derivada de t con respecto a tau, ¿sí?, sería, de acá sale, ¿no?, hacia afuera 1 tau i menos 1, ¿sí? Y la derivada de esto es 1, ¿no? Entonces ahí queda, ¿ven? Eso es esto, ¿de acuerdo? ¿Listo? ¿Y esto qué sería? La derivada de la posición, del polinomio de posición con respecto al tiempo. Hemos definido el polinomio de posición, ¿no? Y entonces derivamos, ¿no? El polinomio de posición era, a ver, si vamos a trabajar en el primer tramo, entonces sería, ¿cómo? Primer tramo, ¿no? Sería A1
1, 4, ¿no? Por t a la cuarta más a1, 3 por t al cubo, más a1, 2 por t al cuadrado, más a1 por t, más a1, 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería su derivada? Está acá, ¿no es cierto? ¿Sí? 4 por a1, 4t al cubo, ese sería este, ¿no es cierto? Más 3 por a1, 3 por t al cuadrado, más 2 por a1, 2 por t, más a1, 1 y el a1, 0, 0 la derivada, ¿cierto? ¿Listo? Ya está. Eso sería este, ¿no? ¿Listo? ¿Y de dónde sale este t1, no? Volvemos al tiempo y entonces la diferencia de ese tramo es el tiempo t1. ¿Ven? Y es ese. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo aquí, ya tengo en el primer segmento la velocidad, ¿no? Ya tengo el polinomio de velocidad, tengo el polinomio de posición, tengo el polinomio de velocidad, vamos a conseguir el polinomio de aceleración, ¿correcto? El polinomio de aceleración se consigue de una manera similar, ¿no? Sería la segunda derivada, este es general, ¿no? De HI, pero con respecto a tau, porque estamos trabajando con respecto a tau, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, igualmente acá hacemos, ¿no? Derivada segunda de h y de t con respecto al tiempo al cuadrado por, ya, porque esto debería ser al cuadrado y esto también, ¿no? ¿Correcto? Sí. Entonces, si derivada de t, vamos a poner, para hacer el cálculo este y se vea, esto está bien, el error está acá, ¿ya? Pero veámoslo, ¿no? Si la derivada de t con respecto a tau, ¿no es cierto? Es igual a 1 sobre ti menos 1, entonces, ¿no? Derivada de t al cuadrado sobre tau al cuadrado, aquí es igual a esto al cuadrado, ¿no? 1ti menos 1, todo eso al cuadrado, que es esto de acá, ¿ven? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Y esto de acá qué será? Esa será la derivada de la velocidad, ¿no es cierto? Que sería este de acá, ¿correcto? Entonces, este de acá sería, ahí está, ¿no? 4 por 3, 12, a 1, t al cuadrado, 2 por 3, 6, 6 a 1, 3 a la t, y este de acá, ¿no? 2 a 1, 2, ¿no? Y el t1 al cuadrado, ¿de dónde sale? Si este es, ¿no? Si esta diferencia era t1, entonces esto al cuadrado es t1 al cuadrado. Y ya tengo la trayectoria de la aceleración. Entonces, para mi primer tramo, tengo posición, que se delineó, tengo velocidad, entonces está acá, ¿listo? Y tengo aceleración, que está acá. ¿Listo? ¿Qué tengo que definir de esos polinomios? Estos de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, empezamos a plantear el sistema de ecuaciones, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones en ese primer segmento? ¿No? Lo mismo que hemos estado empleando para... ¿quién? Para los otros polinomios, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Evaluamos al polinomio de posición en el tiempo t igual a 0. Recuerden que está normalizado, ¿no es cierto? Entonces ahí sí puedo poner t igual a 0 y entonces ¿qué me va a salir? Que el a1, 0 es mi posición inicial, siempre, ¿ven? En todos los casos, ¿ya? Luego, evaluamos el polinomio de velocidad también en el tiempo t igual a 0. Al igualarlo en el tiempo t igual a 0, me va a salir que tengo la posición, perdón, la velocidad inicial, ¿sí? Y esto aquí va a ser igual a A11 sobre T1, ¿correcto? ¿Listo? De donde yo puedo despejar el valor de el coeficiente, ¿no? A11 va a ser igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo T1. Igual con la aceleración. Evaluamos el polinomio de aceleración en el tiempo t igual a 0 y entonces eso va a ser mi aceleración
inicial, y eso va a ser igual a el coeficiente A21 multiplicado por 2 entre T1 al cuadrado, de donde yo puedo despejar el valor de A21, ¿no es cierto? ¿En función de quién? De las condiciones de contorno, fíjense, ¿no? Aceleración inicial, el tiempo de despegue, ¿no? El tiempo de despegue y así, ¿de acuerdo? Listo. Cuarto, evaluamos la posición, el polinomio de posición, la posición en el tramo 1 en el tiempo final, ¿correcto? ¿Y eso qué me debe dar para hacer la continuidad? La posición inicial del despegue, ¿no es cierto? Al hacer esa derivación, correcto, en el tiempo t igual a 1, ya me sale una ecuación en función y van apareciendo los otros coeficientes, ¿no es cierto? De ahí, ¿qué no conozco, no? No conozco a 1,4, ¿correcto? No conozco a 1,3, ¿sí? Todo lo demás es conocido, sí, ya está determinado, ¿no? Conozco a 1,2, acá está, ¿no? Sí, ¿no? Y a 1,1 está por acá y a 1,0 que también está por acá. ¿Listo? Y ya tengo esta ecuación. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué hacemos? En el segundo segmento, ¿no? Evaluamos en el primer y segundo segmento la continuidad en la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me dice acá? Que la velocidad del tramo 1 final debe ser la velocidad del tramo 2 inicial, ¿no es cierto? La velocidad final será en el tiempo T1, la velocidad inicial será en el tiempo final será en el tiempo T2. Construimos y vamos a tener otra ecuación. ¿Correcto? Listo. Y va saliendo, fíjense, las ecuaciones, ¿no? Luego tenemos continuidad en la aceleración, planteamos de la misma manera, muy similar, y ya tenemos otra ecuación con el resto de coeficientes que todavía no lo tengo definido, ¿no es cierto? ¿Sí? Trabajamos en el segundo segmento condiciones de contorno, es decir, evaluamos el polinomio de la posición, ¿no? En el tiempo t igual a 0 para ese tramo, ¿correcto? Y en el tiempo T1, o sea, cuando finaliza. Otra ecuación más, ¿correcto? Y en el tercer segmento, acá sí hay, vamos a decir, un argumento matemático para facilitar, ¿no? Vamos a ver el cambio de variable. Como se trata de que comienza, el tiempo pertenece a 0 y 1, ¿no es cierto? En todos los tramos hemos dicho. Pero acá vamos a definir este tiempo de sombrero que va de -1 a 0, ¿correcto? Para finalizar el movimiento, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, al hacer ese cambio de variable, el t sombrero va a ser esto. Y trabajamos en base a ese t sombrero. ¿Ya? ¿Para qué? Entonces, acá decimos, ¿no? En el tiempo t sombrero igual a 0 sería el -1, ¿no es cierto? ¿Sí? El -1, entonces, esta va a ser la posición del tiempo de... la posición final, perdón. La posición final, y eso va a ser ese coeficiente. Igual, igualamos las otras condiciones de contorno para velocidad de t sombrero, para aceleración de t sombrero, más ecuaciones, y en el procedimiento se han planteado, a ver, todavía no, continuidad en la velocidad, hicimos, ¿no? Acá se nota el cambio de variable como me favorece, ¿no es cierto? ¿Por qué he hecho ese cambio? Ya, el tiempo de velocidad final en el tramo 2 es el tiempo de inicial en el tramo 3 para la velocidad, ¿no es cierto? Ahí está, 1 y -1. Si fuera 0 me saldría otra cosa y ahí se complica matemáticamente este asunto. Entonces, planteamos otra ecuación, continué la aceleración de la misma manera, ¿sí? Y en el último punto, las condiciones de contorno, eso me va a permitir definir una ecuación más. Finalmente, después de realizar todos esos pasos,
ahí está el sistema, ¿no? De ecuaciones. Donde solamente no me ha salido un sistema de 14 variables, por cierto, ya me ha salido solamente de la mitad, 2, 4, 6 y 7 variables. ¿Sí? Las otras 7 han aparecido de por sí a medida que se ha ido resolviendo el sistema, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es resolver el sistema matricialmente, ¿correcto? Y ya voy a tener los valores de los coeficientes. ¿Ya? Ahí no termina. ¿Por qué? Se hizo un cambio de variable, ¿no es cierto? Entonces tenemos que volver a lo inicial. ¿Ya? Volvemos a lo inicial, simplemente reemplazamos el de sombrero por t menos 1 y ya me sale la ecuación o el polinomio correspondiente. ¿A qué tramo? Al tercer tramo. Todavía no. ¿Listo? Ya Ya está. Entonces, ese es el procedimiento. el segundo tramo, a nada más seguir. por eso. Recuerden que esto es para su proyecto, ¿ya? Ese va a ser el polinomio de interpolación para su proyecto, para construir el planificador de trayectorias. El 4-3. ¿Correcto? En el centro de idiomas, quiero saber con cuánto se prueba. Sí. Bien. Dale, lo dice. Entonces, ahí queda pro y vamos a tomar lista para que se vayan, ¿ya? Ya.